Segundo bloque, y tengo el placer de saludar y de poder charlar con la profesora Romina Luso. Romy, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer recibirte. Igualmente. Bueno, 15 años del surgimiento de la creación de la ESI, y pensaba mientras charlaba con vos, fuera de micrófono recién, ¿cuánto queda todavía, no? Todavía un por montón. Recorrer. Parece mentira que pasaron 15 años, pero todavía hay muchas cosas que la sociedad no termina de asimilar, y los actores también, los protagonistas muchas veces no responden como debieran, ¿no? Exacto, sí, o sea, es todo un sistema, diríamos, que a veces se complota, ¿no? Sí, en el 2006 nace la ley 26.150, que tiene que ver con la educación sexual integral. En la Argentina veníamos con otros modelos de educación sexual que eran más biologicistas, más moralistas, más del lado biomédico, y lo que se intenta con la ley, respondiendo a demandas internacionales y tratados y acuerdos internacionales que hace la República Argentina con otros países que están a la altura de nuestra Constitución Nacional, surge la ley de educación sexual integral, que viene a decirnos que las infancias y las adolescencias tienen el derecho a recibir educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el nivel superior en todas las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada. Bien. Eso nos trae la ley, ¿no? Bien. Y vos decías, sí, tiene 15 años, o sea, nosotros, bueno, hacemos como digamos, una broma, que bueno, que es la plena adolescencia de la ESI, que bueno, que viene como también a revolucionar. ¿Por qué? Porque las adolescencias están en la calle, si has visto por ahí en lugares cercanos, reclamando la ESI. Sí. Y me parece fantástico. Sí. Pensaba en la sexualidad, era un tema tabú, ¿no? ¿Sigue siéndolo? Sí, sigue siendo. En casa cuesta hablar de sexualidad con adolescentes, con pequeños. Yo cuando voy a trabajar en las instituciones educativas o cuando voy a dar las charlas siempre pregunto qué supone la gente que es sexualidad, Ahí está. Y lo primero que aparece es sexo, relaciones sexuales, a veces cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. Y en realidad la sexualidad es todo lo que somos, hacemos, pensamos y decimos, ¿no? Y sentimos. Y tiene que ver con esto, con que es una construcción. No somos las mismas personas hoy. Nosotros hablamos recién de la pandemia, que antes de la pandemia, después de la pandemia. Y esa construcción personalísima que hacemos de la sexualidad tiene que ver con el contexto social, cultural, psicológico, biológico y todo esto que nos impregna en el día a día. Somos el fruto de las películas que miramos, las series, las personas con las que interactuamos, los libros que leemos, ¿no? Los estudios que tenemos. Bueno, somos el fruto de eso, diremos. Somos esa conjunción maravillosa que es inacabada, porque todo el tiempo vamos mutando en función de las relaciones que tenemos, ¿no? No es solamente, o sea, hablar de las relaciones sexuales o de lo genital es un reduccionismo para hablar de sexualidades. Claro. ¿A quién le cuesta más? ¿Al adulto o al joven abordar la temática de la sexualidad? Mira, en mi experiencia hay un poco de todo. Hay personas adultas muy abiertas o por lo menos muy expectantes a decir, bueno, che, ¿de qué va la ESI? Y hay también adolescencias o juventudes también muy impregnadas a veces con cuestiones muy obtusas en función del machismo, ¿no? De la misoginia, del sexismo. Pero bueno, creo que también tiene que ver con que empecemos a romper, a visibilizar en primera instancia la necesidad de hablar de educación sexual integral, que no es un cuco, que no es un monstruo, que no es un fantasma, sino que nos viene a aportar cuestiones teóricas y científicamente validadas en función de vivir nuestra vida, en cuanto a los derechos que tenemos, en cuanto a la garantía, en cuanto a disfrutar y a vivir nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad, con lo que queremos, decidimos, pensamos. Respetar las diversidades en todo su conjunto. Fundamental. No discriminar. Exactamente, no discriminar, visibilizar todas las diversidades y poder, digamos, también vivir dentro de ese lugar. Todas las personas somos diferentes. Seguro. Hay tantas sexualidades como tantas personas hay. Entonces, esa es la diversidad de la que hablamos. Romy, en la educación, ¿cómo se aborda en la práctica, en el día a día? Me gustaría saber cómo se aborda. ¿Hay una materia, una cátedra? Perfecto. Contanos eso que no está tan al alcance nuestro, porque uno después, el Estado a veces cumple, a veces no, la teoría está, la práctica no muchas veces se termina cumpliendo, y lo sabemos,
Pero en la educación, en la escuela, ¿cómo se aborda? Bien, la ESI es se trabaja sistemáticamente y transversal. O sea que no es que en la escuela vamos a poner ESI 2 puntos, o tenemos una carpeta de la ESI, o tenemos un rinconcito de la ESI. Sino que la ESI está desde el momento en que la docencia entra a la institución, la manera en la que saluda, cómo se dispone las filas, por ejemplo, para saludar a la bandera, cómo se dispone el patio, el juego. Se transversalizan todos los contenidos. Tenemos lo que se llama lineamientos curriculares que aparecieron en el 2008, que vienen a decir que vamos a trabajar en todas las instituciones, en todos los años, en todas las materias. Bien. En el 2018, que hubo un poco de ruido con la ESI, se revisan estos lineamientos curriculares y se transforman en núcleos prioritarios de aprendizaje. Perdón, ¿por qué hubo ruido? ¿Te acordás que hubo esto con Mis hijos no te metas? ¿Te acordás que en el 2018 hubo toda esa movida? Sí. Bien, entonces se revisan los lineamientos curriculares en función de que ya hacían 10 años de los lineamientos y aparte eran como medio densos los lineamientos y se transforman en núcleos prioritarios de aprendizaje mucho más amplios como para trabajar en función y en el marco de la Ley de Protección de Infancias y Adolescencias, que viene a hablar del interés superior del niño y de la niña, y para hablar en un contexto, digamos, donde vos tenés un aula que tiene un contexto social, cultural, particular, necesidades, inquietudes de las infancias y de las adolescencias. Bien. Entonces, trabajamos, yo siempre digo un ejemplo que es, lo digo siempre, por ejemplo en matemáticas. Dice, ay, ¿cómo trabajo matemática la ESI? Bueno, en vez de decir mamá fue al supermercado a comprar naranjas, digo, papá fue al supermercado a comprar naranjas. Y entonces ahí hablamos de la distribución de roles, de mandatos, de estereotipos. Hablamos de estereotipos de belleza, hablamos, ¿no?, de estas cuestiones que nos interpelan. Con lo cotidiano. Exactamente, con lo cotidiano. Desde lo personalísimo. Hablamos de la diferenciación en función de lo que gana un varón y una mujer en un mismo sueldo, en un mismo lugar, la misma cantidad de años de trabajo, que nosotras las mujeres ganamos un 27% menos. Y bueno, y esas son estadísticas que también son nacionales, estadísticas que las analizamos y las trabajamos también en la escuela. Qué bueno. En historia trabajamos o analizamos la historia, o sea, las mujeres en la historia. En literatura también, o sea, pensar, qué sé yo, ¿no? Siempre pensamos los próceres y no pensamos, o pensamos a las mujeres cosiendo la banderita o lavando la ropa. Bueno, las mujeres también estuvieron al frente de la batalla, ¿no? Y empezamos a visibilizar Martina Chapanay, empezamos a pensar en Juana Zurduy, y bueno, empezamos a traer nombres de la historia que no estaban visibilizados. Bien, bien, qué bueno escucharte, porque es cierto cómo están los estereotipos tan marcados desde que uno empezó a ir a la escuela o desde casa incluso, porque estaba tan marcado eso en la familia que, bueno, va quedando y va pasando de generación en generación. Hubo muchos casos que se hicieron públicos de abusos sexuales en escuelas de la región. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Esto sucedió siempre y se tapaba? Y ahora es como que las familias se animan un poco más, tratando de proteger siempre a la víctima, al menor. ¿Qué opinión tenés de lo que está pasando en marco a todo esto en la sociedad? Hay diferentes situaciones y abordajes. Hay, o sea, algunas situaciones en las que decimos la ESI vino a atraer, a visibilizar estos abusos, porque antes, lo que vos decís, no se hablaba porque las personas no tenían herramientas, las infancias no sabían lo que les estaba atravesando, el mecanismo de una persona que va a abusar es muy complejo, entonces no tenían herramientas. Hoy trabajamos desde el nivel inicial con canciones, con literatura y poder decir no a cosas que no te gustan, o poder poner en palabras, o poder hablar de los secretos, que generalmente los abusadores, no, esto es un secreto, no se lo vas a decir a nadie, bueno, claro. Poder hablar de los secretos que los tienen que visibilizar, y de hecho, desde que arrancamos este año, en abril, cuando empezaron y cuando empezó más la presencialidad, hubo un índice mucho más alto, la tercera parte, tenemos 3 veces mayor de denuncias por situaciones de abuso que en el 2019, en abril. Entonces, o sea, ¿qué pasó? La escuela es un espacio, evidentemente, claro. De garantía de derechos, es un espacio confiable, es un espacio donde la seño, el profe, ¿no?, me habilitan la escucha activa, la mirada atenta, y es tan importante darles las herramientas para que puedan visibilizar y que puedan hablar. Claro, de lo que sufrían en casa, poder contarlo en el espacio con alguien seguro, de confianza. Seguro.
un espacio seguro, alguien que está todo el tiempo conmigo, que me conoce, que es la seño, que me habilita los espacios, que trabaja con materiales que posibilitan que yo pueda decir o no, y sea un lugar guardado, resguardado y seguro. Por eso es tan importante la ESI también. Romy, ¿y el Estado cómo responde? ¿Responde? Y depende. ¿La justicia responde? Siempre, o sea, también ahí tenemos un poco, ¿no? Siempre decimos, bueno, las denuncias y qué sé yo. La justicia tiene otros tiempos, ¿no? Que no son los que a veces preferimos, porque sabemos que a veces están conviviendo con el abusador, con la persona que está abusando, y a veces la justicia no se expide tan rápidamente como lo necesitamos. Sí hay mecanismos de protección de niñez y de adolescencia que están funcionando bastante bien, pero bueno, siempre la justicia Cuesta. como que sí, como que viene un poco más lenta. Cuesta. Sí. Lamentablemente, ¿no? Porque sí, por supuesto. También pensamos en lo que padecieron las infancias y las adolescencias conviviendo 24 horas, 7 días a la semana con su abusador en su casa. Claro, en plena pandemia. Exactamente, ¿sí? Romy,